Bueno, pues pasaremos a nuestras clases y y vamos a iniciar con el estudio del capítulo 2 del libro de Hebreos. Y voy a poner una pregunta para que usted la anote, y esta pregunta se la tiene que contestar al final del estudio. Vamos a hablar de los ángeles, vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar de Jesús que encarnó, se hizo hombre. Vamos a hablar del propósito del ser humano, ¿verdad? Y la pregunta que quiero que se hagan es: ¿por qué Cristo o por qué Jesús se hizo carne? Y es algo muy importante que podamos entender. Pero bueno, para iniciar, ya hice la pregunta que usted va a tener que anotar: ¿por qué Cristo encarnó? El domingo pasado el pastor mencionaba al Hijo, ¿verdad? Pero vamos a leer el versículo 14 del capítulo 1 y de ahí vamos a iniciar. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Dice de la siguiente manera, hablando de los ángeles: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Señor, en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque diste a tu Hijo, Señor, para que nosotros fuésemos salvos. Hoy te pido, Señor, que abras mi entendimiento, Señor, a todo lo que tú y yo, Señor, en lo secreto hemos analizado, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que abra la boca, Señor, y revele, Señor, esto que es maravilloso, Señor. Esto que nadie podría haber hecho, Señor, más que tú. Porque por tu amor, Señor, hoy nosotros, Señor, no tenemos una condenación. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 3 puntos vamos a analizar, y el primero que vamos a analizar es una salvación que Dios nos ha dado, ¿verdad?, de una manera especial. Hay una diferencia entre los ángeles y los seres humanos. ¿Ustedes saben cuál es? Bueno, no hay una, hay muchas, pero una en específico que vamos a decir. Pero, a ver, todos los que estamos aquí, ¿cuántos años tenemos de conocer al Señor, de ir a la iglesia? No sé, a lo mejor mi hermano Jorge es de los más nuevos, ¿verdad? Pero tenemos muchos años aprendiendo la palabra de Dios. Y dentro de estos años tenemos que saber distinguir muchas cosas. Por eso leí el versículo anterior: los ángeles son ministradores y trabajan, ¿sí?, aquello que Dios manda hacer. Los ángeles vienen y hacen y cumplen lo que el Señor les ha ordenado. Pero hay una diferencia entre ángeles y seres humanos. Los ángeles, primero que nada, vamos a ver diferencias. ¿No se ven? Sí se ven, algunos se ven.
No, no tiene libre albedrío el ángel. Ah, pero los seres humanos sí. Las personas. Bueno, los ángeles no necesitan salvación. Los ángeles caídos no van a ser perdonados. ¿Sí? Pero el ser humano sí necesitamos salvación, ¿verdad? Usted sabe esto, ¿verdad? Que los seres humanos necesitamos salvación. ¿Sí? Los ángeles son espíritus ministradores, dice, enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes somos los que somos herederos de la salvación? Al principio, ¿sí? Cuando el escritor de Hebreos habla en estos versículos, habla de una salvación que ha sido prometida a Abraham y a toda su descendencia, ¿verdad? Y esta salvación, cuando el Señor, en la Escritura habla que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, es muy importante. Durante toda la vida que hemos ido a la iglesia, siempre hablamos el hermano, la hermana. ¿Por qué hablamos del hermano y la hermana? Hermanos, ¿cómo? O sea, porque yo tengo mi hermano y se llama Jonatán, o mi hermana y se llama Melania, mi hermana se llama Dulce, ¿sí? Pero ¿por qué le decimos a los demás hermanos? Hermanos en Cristo, ¿por qué? Porque hemos creído en Jesús, en Dios. Somos hermanos. Pero aquí hay un asunto muy importante y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Porque lo habla en el capítulo 2 del libro de los Hebreos. Y vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 2. Esta es la primera parte, la salvación. Dice la Escritura, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Esta es la primera parte que vamos a estudiar del capítulo 2 de Hebreos. La salvación era para los hijos, mas no para los ángeles, ¿sí? El capítulo 1, el pastor la semana pasada estaba poniendo algunas diferencias entre los hijos y entre los ángeles, ¿sí? Y podemos ver, por ejemplo, esta situación. Bueno, dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Y veamos una cosa, aquel que ha oído, ¿sí? Es algo muy importante. En el libro de Romanos vemos cómo el apóstol Pablo ha estado enseñando a la iglesia, ¿sí? Aquello de lo cual se ha oído y se ha escuchado. Porque en el versículo 1 dice, Dios habiendo hablado, ¿sí? Por medio de muchas, dice la Escritura, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, y en los postreros días por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, ¿sí? Veamos una cosa. El oír es prestar atención a un comunicado, ¿sí? Y este es un comunicado hecho por los ángeles, ¿sí? A ver, veamos. Usted me puede decir, porque ya vemos que hemos ido todos a la escuela dominical, ¿sí? Los ángeles, ¿qué palabras han dicho
muy especiales. Yo anoté 3. Cuando María resulta que está embarazada y José se entera, él quiere dejarla en lo secreto, ¿verdad? Para no difamarla. Y entonces viene el ángel y le dice, ¿qué le dice? El ángel del Señor se le aparece y le dice a José que no tema en tomar a María por mujer, ¿sí? Porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esta es la primera vez que el ángel aparece con José, ¿sí? Y le está explicando cuál es el asunto. Y después anoté otra. Estaban los magos ahí vagando por los magos de Oriente, ¿sí? Estaban por ahí paseando, ¿verdad? Y entonces buscaban, ¿sí? Una respuesta. Y en Lucas 2:10 al 14, a ver, vamos a leerlo porque no me quiero equivocar. 2:10 al 14. Ok, dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Sí? ¿Estamos oyendo? Porque el versículo 1 dice, bien claro, que atendamos las cosas que hemos oído. ¿Sí? Es cuestión de fe. Porque tú no viste a las personas que venían en el oriente. Tú no viste al ángel que le dijo, ¿sí?, a María y a José que nacería el Salvador. ¿Sí? Tú no viste esto que ha sucedido, pero has oído. Y la siguiente, ¿sí?, muy importante, no está aquí, ha resucitado. Dice que fueron a buscar a Jesús al sepulcro después de que murió, ¿sí? Y entonces llegan al sepulcro y la roca está removida. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Escucha bien, entre los muertos al que vive. No está aquí, ha resucitado. Entonces, pongamos atención como dice el versículo. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El comentarista o un comentarista bíblico dice lo siguiente: ¿para qué es el ancla de un barco? Si pones el ancla en el barco, ¿qué pasa? Para que no se mueva del lugar, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa si no pones el ancla? El mar empieza a moverse y lo empieza a adentrar, se está deslizando. ¿Sí? Entonces, lo que hemos oído, ¿sí?, prestar atención al comunicado es algo muy importante. Aquí está hablando de aquellos que han creído, ¿sí? Le está hablando al pueblo de Dios, ¿sí? Porque el pueblo de Dios ha creído que si no cumple con la ley, pues será condenado, ¿verdad? Más hemos aprendido, ¿sí?, que en el libro de los Romanos, ¿sí?, que nosotros ya no pertenecemos a la ley, pertenecemos a la gracia. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino, murió y resucitó y nos ha dado vida. ¿Sí? Vamos, segundo versículo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y vamos a ver
un punto muy esencial. Revisaba yo la palabra transgresión y la palabra desobediencia. Y la palabra transgresión literalmente quiere decir que te pasaste de la raya. Te pasaste de la raya. Tu límite es este y te has pasado de la raya. A ver, si yo le digo, levante la mano, ¿quiénes se han pasado de la raya? No, pues nada más unos cuantos y los demás mentimos porque todos nos hemos pasado de la raya. ¿Sí o no? Ok, está hablando de una transgresión. ¿Sí? Y la desobediencia quiere decir que cerraste el oído. Eso quiere decir la desobediencia. A ver, primero, ¿quién se ha pasado de la raya? Todos. Y bueno, ¿y entonces quién ha cerrado sus oídos a los mandamientos del Señor? Pues todos, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy importante, y tan importante que en la doctrina cristiana lo debemos saber, ¿sí? El único que no se pasó de la raya, el único que no desobedeció y que prestó oídos fue Jesús. No se pasó de la raya. Ahora no le diga a los hermanos, eres un pecador, mejor dígale, eres el que te pasas de la raya, ¿verdad? Y de esa manera, pues no se oye tan feo, pero sí entendemos de qué se trata, ¿sí? Entonces, esta parte del versículo 2 habla de esto. Ciertamente, sí, habla de la salvación, pero aquel que haya creído en Jesús es salvo, ¿sí? Por haber creído en Él, ¿sí? Nos habla entonces de que la salvación, bueno, la revelación hablada a los judíos. Los judíos, la mayoría de los judíos van a la sinagoga, ¿verdad? Y en la sinagoga les enseñan la Torá, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y en estos libros de la Biblia vienen todas las leyes, ¿verdad? Ahí vienen los 10 mandamientos, ahí viene que si le agarraste la gallina a otra persona le tienes que regresar su gallina, ¿verdad? No estoy parafraseando, pero no puedes robar, no puedes matar, ¿sí? Hay 10 mandamientos que en la escuela dominical también nos enseñaron desde chiquitos. Hasta los maestros nos hacían aprendernos los 10 mandamientos, ¿sí? Y entonces la transgresión era para la ley y había un castigo justo y estricto, ¿sí? Y entonces algunos eran apedreados, ¿se acuerdan de la mujer adúltera? ¿Sí? Y había castigos muy severos, pero entonces aquí el mismo Jesús nos enseña de una manera muy especial, ¿sí? Que no tenemos que descuidar esta salvación, y lo hace de una manera muy especial. ¿Cómo es la salvación? Yo me ponía a orar con estos versículos y decía yo, Señor, ¿cómo explico esta parte? Abra su Biblia en Juan 14. Juan 14. Le voy a preguntar, ¿cómo sabe usted que es salvo? Por fe, por creer, pero ¿cómo se siente ser salvo? ¿Cómo se siente ser salvo? Yo soy salvo, yo creo en Jesús, pero ¿cómo se siente el ser salvo?
No, tu sentimiento, sí, el Espíritu Santo te dice que eres salvo, pero ¿cómo se siente? Bien, pero por ahí va, a ver. No. Bueno, dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. El que no ha creído y se muere, ¿qué va a pasar? Pero si tú has creído y te mueres, ¿qué va a pasar? ¿Cómo te sientes después de oír esto? Libre. Y yo oraba en la noche, bueno, no en la noche, en la madrugada, hace como 3 días, estudiando esto y decía, Señor, ¿cómo explico esto? ¿Cómo es esta salvación? Exacto. Cierre sus ojos para que le diga yo la respuesta, porque es algo que cuando yo lo escuché así de parte de Dios, mire, sentía yo como desde aquí hasta abajo mi ser se conmovía de una manera muy especial. Cierre sus ojos. Decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Esto mismo sucedía en la madrugada. Esto mismo. Porque no hay otra forma de saber que eres salvo si no es por la paz que Dios ha dado a tu vida. ¿Cómo pues? Dice la Escritura en Hebreos, podremos descuidar una salvación tan grande. No se puede. ¿Sí? Y es algo tan especial. Y yo decía, a ver, y repasaba yo la lectura y dice la Escritura en el libro de Juan, si me amas, guarda mis mandamientos. Y si tú te pones a leer estos versículos que acabamos de leer en Juan 14, del 15 en adelante, ¿sí? Nos habla esta parte muy especial. El guardar los mandamientos de Dios, ¿sí? Nos va a llevar, ¿sí?, a lo que dice aquí la Escritura. La cual, habiendo siendo anunciada por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando juntamente Dios con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos en el Espíritu. Del 15 al 27 del capítulo 14 del libro de Juan, nos habla de algo muy, muy importante. El Espíritu Santo. El versículo 4 de Hebreos nos habla del Espíritu Santo. ¿Sí? Y cómo es la llenura del Espíritu Santo. Juan capítulo 14. Del 15 al 27 dice lo siguiente. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ya estoy mal, es el 14 del 15, perdón. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros, estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis,
Porque vivo yo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Vamos a morir? Ciertamente. Pero entonces moriremos en paz. No como los demás que en el velorio dicen que en paz descanse, porque quién sabe si está en paz. Pero aquel que ha creído en el Señor, ese tiene derecho a tener la paz del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Lo dice en Hebreos entonces. Testificando juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Eso es lo que le corresponde a los que hemos oído, ¿sí? Otra vez, oído es el no pasar por alto, escuchar atentamente lo que dice. Dice: no sea que nos deslicemos, o sea, que ir por otro camino que no es el correcto, ¿sí? Vamos a la siguiente parte. Este es el primer punto. ¿Para qué fuimos creados? Leeremos Hebreos, capítulo 2, desde el versículo 5 al versículo 9. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Hasta ahí voy a leer, antes de pasar a la conclusión. ¿Por qué? Porque veamos que el Salmo número 8, que habla acerca de esto: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? ¿Sí? Y habla de los ángeles, ¿verdad? Entonces quiere decir que los ángeles tienen más poder que el hombre, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Los ángeles tienen más poder que el hombre, ¿sí? Y entonces el hombre era algo muy especial para Dios. ¿Cómo fue creado el hombre? ¿Alguien ha leído Génesis? Creo que todos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo dice, hermana? Dígalo. A imagen y semejanza de Dios fue creado el hombre. Génesis 1:27 me parece. ¿Sí? A su imagen y a su semejanza de Dios fue creado. ¿Sí? Y entonces, si usted lee el Salmo 8, ¿sí?, dice que lo puso sobre todas las obras de sus manos del Señor, ¿verdad? Hizo la creación, creó al hombre y le dijo: a ver, ahora ve, ¿sí?, multiplícate y señorea sobre todo lo que hay, ¿sí? Y ese señorear es en todo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Usted lo sabe, o sea, por eso les digo, hemos ido a la escuela dominical durante muchos años. Usted lo sabe. ¿Qué fue lo que pasó?
la desobediencia, pero eso, ¿cuál fue su consecuencia? Por ahí, hermano Roberto, ¿cuál fue la consecuencia de la desobediencia? La caída del hombre. ¿Alguien, a otra opinión? La muerte. Mira, el diseño de Dios, ¿sí?, fue interrumpido en ese momento. Y entonces hubo un fracaso en el ser humano. ¿Cuántos nos hemos sentido fracasados? ¿Sí? Esta parte dice que sujetó todas las cosas y nada dejó que no sea sujeto al hombre, ¿verdad? Está hablando, hasta ahí leí, esa parte viene en el Salmo número 8, ¿sí? Y la Escritura habla que entonces la creación, el hombre, fue creado de una manera especial con un diseño que fue interrumpido por el fracaso del hombre por haber decidido mal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido interrumpidos de muchas bendiciones por los fracasos que hemos cometido? Si dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿quién tenía que pagar con la muerte? No estaba hablando de una muerte natural, estaba hablando de una muerte eterna. ¿Quién tenía que pagar? Nosotros. ¿Sí? Entonces el libro de Hebreos nos va llevando poco a poco a entender cómo es la salvación. Dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para gobernar sobre la creación. Esto era lo ideal. Y ahora leemos lo que continúa del versículo 8. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas al hombre. ¿Por qué no vemos que todas las cosas le sean sujetas al hombre? Porque hubo un fracaso en vez de una gloria. Hubo un fracaso, ¿sí?, por no cumplir con las cosas. Y ahora, ¿cuántos tenemos trabajo? ¿Y se cansan en su trabajo? ¿Y sudan la gota gorda? ¿Verdad que sí? ¿O qué tal cuando está lloviendo y ay, ya no quisiéramos, ¿verdad, Roberto? Que lloviera para poder recoger las mercancías. Con el sudor de tu frente comerás. Fíjate bien cómo es el fracaso. ¿Sí? Y les dijo el Señor, no comas del árbol, porque el día que comieres de cierto morirás. Y tendría que haber sacrificios y sacrificios que fue enseñado, ¿sí? Más adelante en el libro de Hebreos encontraremos que ya no hay más sacrificios que hacer, porque Jesús murió. Pero hay algo muy, muy importante, híjole, y bueno, un poquito más adelante, se las estoy guardando, ¿sí? Pero también fue así como Dios habló este capítulo a mi vida. Y es algo bien importante. Bueno, hubo una frustración después del pecado del hombre, ¿sí? Entonces, la palabra donde dice que toda transgresión recibió su justa retribución, está hablando de esto. Y la justa retribución era la muerte. ¿Sí? Vamos bien. Y el desobedecer es no oír las cosas, ¿verdad? No sé a cuántos les pasó, pero les voy a platicar una vez que mi mamá me mandó a las tortillas, ¿verdad? Y hoy voy a hacer una confesión ahorita que está Rosenda, muy especial, ¿sí? A ver si al rato se ríe conmigo ahí atrás, ¿verdad? Pero debo decirles que mi mamá me mandó a las tortillas y yo tenía una bicicleta muy chiquita y me dijo mi mamá, no te lleves la bicicleta. Voy bien contento con mi bicicleta, bien obediente yo, ¿verdad? Con mi bicicleta voy por las tortillas y siempre que iba por las tortillas, ahí por donde vive la hermana Rosenda, ¿sí?,
exactamente donde vive la hermana Rosenda, en un cuartito a un lado vivía una hermana muy amada, la hermana Ángeles, hermana de mi hermana Rosenda, ¿sí? Y pasaba y le tocaba, ¿le traigo sus tortillas? Sí, mi hijo, ve y tráeme tantas tortillas. Y ahí iba yo con mi bicicleta y venía con las tortillas. ¿Y qué creen que pasó? Que se me caen las tortillas. Cierra tus oídos, hermana Rosenda, ¿verdad? Iba pasando mi abuelita Enriqueta, que vivía en la misma calle. Ay, hijo, se te cayeron las tortillas. Ay, si eres tú, dice, que no tuviste cuidado, me dice mi abuelita. Ay, me ayudó a levantar las tortillas. Y ya me voy, abuelita. Sí, hijo, ya vete. Híjole, ¿y ahora qué hago? Le quité las 2, 3 tortillas que cayeron por ahí en la tierra y las acomodé, las puse y se las llevé a la hermana Ángeles. Ni cuenta se dio que se comió unos animalitos. Eso me sucedió de niño, pero hay una consecuencia por no obedecer, ¿sí? Ay, espero que la hermana Ángeles no vea esto, ¿verdad? En internet. Pero eso sucede cuando desobedecemos. Hay un fracaso y hay una frustración. Hasta la fecha, ya me acuerdo, pero yo ya le pedí perdón a Dios, hermana Rosenda. Ya no me diga nada, ¿verdad? Pero esto sucedió cuando hay una frustración por el pecado, hay una consecuencia de. Pero ¿cómo se cambia la frustración? Muy bien, por el hombre entró el pecado, por el hombre entró la condenación y ahí te va, por el hombre tiene que haber salvación, Jesucristo hombre. Pero te voy a explicar esto de una manera que quizás no lo has entendido o no lo has visto jamás en tu vida. Más adelante. Es algo muy, en lo particular, yo me sorprendí. Porque esa fue otra madrugada cuando yo oraba a Dios y le decía, Señor, necesito saber cómo explicar esto. Y el Señor hablaba a mi corazón y me decía, es de esta manera. Ya vamos a llegar a ese punto. Pero entonces dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús un poco menor que los ángeles, ¿no se les hace esto como contradictorio? Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces los ángeles deben de estar abajo de él, ¿verdad? Sin embargo, aquí la escritura dice que está hecho un poco menor que los ángeles. Muy bien, porque ha sido hecho hombre, ha sido encarnado. Ahí está la respuesta a la primera pregunta que hicimos al inicio del tema. Muy bien, pero entonces el ángel es más poderoso que Jesús, pero por un poco de tiempo. ¿Cómo va a lograr Jesús tener la autoridad arriba de los ángeles? Siendo hombre. ¿Sí? Vamos al siguiente punto. Y aquí viene la siguiente pregunta: ¿por qué somos hermanos? ¿Sí? Dice la escritura, versículo 10. Bueno, ya sí entendimos la parte anterior, ¿verdad? El hombre peca, el Salmo 8 nos habla exactamente qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Está hablando de la humanidad, no está hablando, está hablando de la humanidad de nosotros, de la humanidad del mismo Jesús, ¿sí? No está hablando de Dios, pero aquí ya después está hablando acerca de Jesús, ¿sí? Que fue coronado de gloria y de honra.
¿sí? A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase de la muerte. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, a muchos hijos de Dios a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Había hace muchos años un amigo que iba a la iglesia y nos llamamos hermanos nosotros, ¿no? Y dice que un día se encontró a una de las personas que iba a la iglesia con nosotros y de lejos lo vio y andaba haciendo cosas que no eran correctas, ¿verdad? Y entonces llegó y le dijo, hermano, ¿cómo estás? Le digo, hermano, tú no eres mi hermano. Así le contestó. De una manera fuerte le contestó, tú no eres mi hermano. ¿Sí? Ah, qué difícil, ¿verdad? Yo creo que Dios ha sido muy misericordioso con todos nosotros. Porque cualquiera que nos viera en la calle nos diría, tú no eres mi hermano, ¿verdad? Pero Jesús habla, ¿sí?, de aquellos a los que llama ahora hermanos. Dice, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez dice que el Señor confiará en el hombre, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. ¿Sí? He aquí, yo y los hijos que Dios me dio, los hijos de Dios que puso con el Señor Jesús. Dice la Escritura, ninguno de los que me diste se perdió, sino el hijo de perdición. Todo aquel que creyó de una manera especial, ese es salvo. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí Dios me llevó a una versión de la Biblia muy, muy especial. ¿Sí? Antes de que el Señor muriera, en la fiesta de la Pascua, ¿sí?, dice que se sentó con sus discípulos y partiendo el pan, ¿sí?, dice que lo repartió y les dijo, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, ¿verdad? Y les dio el vino, ¿sí? Esto es mi sangre que por vosotros, representando, ¿sí?, esta situación. ¿Quién sabe? En la iglesia, todos, yo creo, ¿sí?, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Sí lo sabemos? Si Cristo no hubiera muerto, no hubiera derramado su sangre, no hubiese entonces salvación. Pero aquí voy a darte la palabra revelada de una manera especial. Te lo dije hace rato que a lo mejor o quizás no lo habías escuchado de esta manera. El diablo, antes de cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados, intentará una y mil veces que ese propósito no se cumpla. ¿Sí? ¿Jesús era carne? Sí, ¿verdad? Ahora hablemos de las tentaciones que tuvo Jesús. Todos hemos escuchado, ¿verdad? Si fuimos a la iglesia de niños. Son 3 tentaciones. A ver, díganme la primera. Estaba en ayuno de 40 días y que convirtiera las piedras en pan, ¿verdad? Ahorita les voy a dar el propósito de las 3. ¿Y qué contestó Jesús? No, a ver, otra vez.
No, otra vez. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La siguiente. ¿Y qué contestó Jesús? Y a él solo servirás. Un texto de este mes, ¿verdad? Y la otra tentación, que se arrojara, del pináculo del templo. ¿Sí? ¿Y qué contestó Jesús? Escrito está. 3 veces lo tentó y 3 veces contestó, escrito está. Un punto, solo por la escritura. Entonces, si tú tienes tentaciones y no has leído la Biblia, no te vas a poder defender. ¿Cómo te defiendes? Fíjese, alguna vez en una iglesia llegó una persona y que se endemonia. Yo no sé si usted lo ha visto, yo sí lo he visto. ¿Sí? Y cuando se empezó a endemoniar, el demonio empieza a analizar a todos los que están alrededor, Y fíjese bien, en mi mente, así como le estoy diciendo, dice, tú hiciste esto, pero tú estás equivocado, le contesté. Porque Cristo Jesús vino, murió por mis pecados y no hay delito que perseguir. Escrito está. Si tú no conoces la escritura, no tienes cómo defenderte. Pero la palabra revelada no es esa exactamente. El punto está en lo siguiente, ¿sí? El diablo quería obstaculizar que Jesús muriera y venciera la muerte. Y entonces, al decirle, ¿sabes qué? Pues convierte estas piedras en pan. Bueno, a sus ángeles mandará delante de ti para que te salven. Quería que utilizara el poder que tenía como Dios. Escúchalo bien, aquí está. Quería que utilizara Jesús el poder que tenía como Dios, porque así no podría haber sido un hombre el que salvara o el que fuera redimido, y así regresar al punto inicial donde la creación había tenido un don ideal o un diseño ideal de parte de Dios, porque iba a ser Dios salvando a Jesús. No iba a ser el hombre que iba a padecer e iba a morir por ti y por mí. De esa manera venció el Señor al diablo. Aquí lo dice. De esa manera. ¿Ya lo anotaste? Porque esa no se la sabían. De esa manera venció. La tentación era para que utilizara el poder como Dios. A sus ángeles mandará que te guarden. También el diablo se sabe la escritura porque eso está escrito. Pero entonces la palabra es bien clara. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ha muerto Jesús y murió padeciendo, y sus padecimientos ni siquiera él quiso utilizar el poder que tenía como Dios para poder librarse de esos padecimientos, porque aún en aquella oración le dice al Padre, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. El Señor Jesús como hombre padeció. ¿Cuántos hemos sufrido como seres humanos alguna caída, algún raspón,
algún dolor fuerte. ¿Sí? Aquí solamente es un dolor pequeño, pero ¿y todo lo que sufrió Jesús? Lo sufrió como hombre, escúchelo bien, no como Dios, como ser humano. Sí, yo sé que Él es Dios. Sí. ¿Me has visto a mí? Has visto al Padre, dice la Escritura. Pero aquí la enseñanza en Hebreos nos enseña que por haber ocupado esto, por haber vencido al diablo, ¿sí? Entonces, Jesús fue coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Por quién? Ahí dice, ¿por quién? Versículo 9. ¿Gustase la muerte por quién? ¿Por todos? ¿Y eso te incluye a ti? ¿Me incluye a mí? ¿Ya venció? Él gustó la muerte por ti y por mí. No tenemos por qué ir a la muerte, porque Jesús ya murió. Está interesante, ¿verdad? Es de una manera especial como Dios empieza a revelarnos su palabra. Y esto es doctrinal. Es muy fuerte, porque eso es lo que nos da esperanza. Sí vamos a morir, pero de este cuerpo terrenal. Pero y entonces, un misterio tengo que decirles, dice el apóstol Pablo. No todos resucitaremos, pero todos seremos transformados. Habrá algunos que no gusten la muerte, sí, pero la muerte terrenal. Pero hay vida y vida eterna para aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesús. Estoy siendo claro, no sé, los versículos son tan especiales que es algo importante. Y esa palabra revelada donde Jesús no actuó como Dios, sino actuó como hombre, es muy importante. Muy, muy importante. Por un hombre dice que entró la muerte, pero por otro entró la vida. Al morir Jesús y derramar su sangre en la cruz del Calvario, este cuerpo podrá estar enfermo, este cuerpo podrá tener muchas dificultades. Pero la Biblia dice, revelando el Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y la tierra pasada ya no existía más, el mar ya no existía más. Todo era nuevo. No habrá tristeza, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Porque hemos llorado, y hemos llorado a veces por nuestra familia, hemos llorado por nuestros hijos, hemos llorado por un dolor carnal, una herida. Pero hoy te digo una cosa, debes estar feliz porque hoy vives, porque Él vive. Ya vamos a terminar. Con algo ¿qué dice Primera de Juan? Bueno, déjeme seguir leyendo mejor la parte final y ahorita llegamos a ese punto. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre, no más. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, que no necesitan salvación, sino socorrió a la descendencia de Abraham, por la cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados
del pueblo. Ahora sí vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2. Quedamos que decía la Escritura, si me amas, guarda mis mandamientos, ¿verdad? Porque todo aquel que ame a Dios va a guardar sus mandamientos, ¿sí? Si el diablo viene y te empieza a meter ideas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Con la Escritura, ¿sí? Escrito está, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa si en algún momento nos queremos deslizar? Eche el ancla, para que no suceda. Pero dice la Escritura de una manera muy especial. Primera de Juan, capítulo 2, y con esto vamos a terminar. Bueno, nos falta, ya fue tentado el Señor, ya vimos cómo es. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mas el herido fue por nuestros pecados, y el castigo que a nosotros nos tocaba fue sobre él. Si tú le dices a la gente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, la gente no quiere oír, no quiere poner atención. Pero ahora, ¿te quieres seguir pasando de la raya? No te pases de la raya. Cuando estudiaba este tema, de veras que hasta mis ojos se abrían, porque decía, híjole, yo creo que si estuviera el Señor me agarraba chanclazos. Te has pasado de la raya. Ya no más. ¿Qué pues? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Su amor es grande, tan grande, que padeció como hombre la muerte y resucitó como un Dios vivo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Para que tú puedas decir, de oído te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cierra tus ojos en esta hora. Para nosotros increíble, Señor. Para ti un acto de misericordia y de amor a nuestras vidas. ¿Cómo le hiciste, Señor? ¿Cómo sufriste un dolor tan grande? ¿Me volteabas a ver a mí, Señor? Tú gustaste la muerte por mí, Señor. Hoy no más. No estoy perdido, Señor. No estoy, Señor, atado a una servidumbre, porque tú me libraste del pecado y de la muerte, Señor. ¿Cómo no reconocer, Señor, al que vive para siempre? Jesús, te amo. Te amo, Señor. Si me amas, guarda mis mandamientos.
Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, Señor, porque tú fuiste tentado en todo y venciste. Tú has vencido, Señor. Y porque tú vives, Señor, ahora nosotros podemos vivir. Gracias, Señor, porque nadie, Señor, podría haber hecho, Señor, lo que tú hiciste, Señor. Has vencido al diablo, Señor, dice tu palabra. Y eres coronado de gloria y majestad, Señor. Por eso hoy los ángeles te sirven, Señor, y nosotros también. Te amamos, Señor, porque tú nos has dado, Señor, el más grande regalo que jamás, Señor, la humanidad hubiese pensado. Somos libres, Señor, de toda condenación. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu revelación. Gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores, por aquel que nos dio la vida, Señor. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.